que organizamos dentro del programa MBA Máster Industria Farmacéutica y Biotecnológica Amir Udima, que sabéis que es exclusivo para médicos. El título que os hemos propuesto hoy es la necesidad real de incorporar médicos a la industria farmacéutica. Quizás empiezo presentándome. Soy Miguel Ruiz, soy el director académico del programa y tengo pues, el enorme placer de presentaros a nuestro invitado de hoy, que es Juan Vila, director general de enfermedades raras de Recordati. Juan, bienvenido y muchísimas gracias de estar aquí con nosotros. ¿Me permites hacer un pequeño semblante sobre quién es Juan Vila? Cualquier tema que quieras aclarar, pues por supuesto, bienvenido. Bueno, Juan es licenciado en Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, doctor cum laude en Ginecología y Obstetricia por la Universidad Complutense de Madrid y cursó el Executive MBA del Instituto de Empresa Business. Creo que ya tienes más de 25 años de experiencia profesional, un joven todavía con mucha experiencia. Gracias. Y según creo y me contaste, empezaste, bueno, pues como muchos de los que te están escuchando posiblemente, por esa práctica clínica como médico de urgencias y de atención primaria durante los 5 primeros años de tu trayectoria antes de entrar en la industria farmacéutica. En la industria, sí, así es. Creo que llevas más de 20 años, comienzas en Merck Serono, en el departamento médico, y pasando a posiciones, la verdad es que retantes, porque llegaste a ser gerente nacional de ventas y director de la unidad de negocio del área de fertilidad, endocrinología y medicina interna. Pasas por varias compañías en varios puestos, director médico, regulatorio y farmacovigilancia en Biogen Iberia, focalizado, si no me equivoco, sistema nervioso central fundamentalmente. Exacto. Director médico de SAIR, que en este proceso de compras y ventas de compañías farmacéuticas actualmente es Takeda. Director médico regulatorio y farmacovigilancia de Sobi Iberia y desde el 2020 director general de enfermedades raras de Record. Juan, muchas gracias de estar con nosotros y bueno, si te parece, voy a explicarles un poco en qué va a consistir el webinar y De acuerdo. en 5 minutos empezamos ya con. Bueno, si os parece, vamos a organizarnos de la siguiente manera. Tenéis, como veis, el chat para hacer preguntas ya desde este mismo instante. Lo que vamos a tratar es de hacer una pequeña introducción muy rápida de 5 minutos con la visión general de qué puede aportaros o qué es este MBA Máster Industria Farmacéutica y Biotecnológica. Seguiremos con la entrevista con Juan Vila sobre su visión, sus experiencias y la necesidad de incorporar médicos a la industria farmacéutica y cerraremos pues contestando o intentando contestar a las preguntas que tengáis y que nos hagáis llegar. Pues a ver si me deja pasar y comenzamos entonces. Bueno, siempre lo que hay que empezar es el porqué de las cosas, ¿por qué nace este programa? Y fundamentalmente es curioso, no nace por la necesidad muchas veces de los programas de los propios alumnos que quieren el programa, sino la necesidad real de las compañías farmacéuticas de que necesitan profesionales médicos para incorporar en sus plantillas y especialmente post-pandemia. La medicalización de la industria farmacéutica cada vez es, y luego lo corroboraremos con Juan, es, bueno, pues corre mayor prisa y de incorporar estos profesionales médicos. La idea es pues, formar a estos médicos para entrar en el sector farmacéutico y biotecnológico y posicionar, aunque ya realmente vamos por la tercera edición, pues este programa como el vehículo de entrada de los médicos en la industria farmacéutica. Al final, el objetivo del programa es preparar a los alumnos médicos para desarrollar su carrera profesional en este mundo tan apasionante como es el sector farmacéutico. Contamos con el apoyo de muchas compañías, hay el apoyo de 7 compañías en especial, como veis, Roche, Abbott, Bristol Myers, Squibb, Merck, Janssen, AstraZeneca y MSD, y muchas también, como la de Juan, Recordati, que cuentan y cada vez cuentan más en la necesidad de incorporar estos médicos y colaborar con nosotros. Bueno, cuando preguntéis por un programa, yo creo que lo que hay que preguntar es las diferencias. ¿En qué se diferencia este programa de otro que podáis hacer? Fundamentalmente, bueno, es que es el único, es el primer y único máster MBA en industria farmacéutica y biotecnológica en Europa
dirigido exclusivamente a médicos. Está muy focalizado en este perfil que es el vuestro, el de médicos. Aquí está focalizado en algo que quizás es la diferenciación. No es focalizarlo en el conocimiento, como quizás estéis acostumbrados los médicos, sino en algo que diferencia a los profesionales, que es esa en visión y en networking. Existen 2 niveles estructurados modularmente. Podéis hacer el máster o el MBA, son exactamente iguales. La única diferenciación es que en el MBA se requieren 12 meses de experiencia en una compañía farmacéutica, a través de un puesto que entres directamente en las compañías farmacéuticas o a través de becas que nosotros os proporcionamos en las principales compañías farmacéuticas. Es un mix entre presencial y streaming directo. Nosotros, para las personas que hay en Madrid, es presencial en un 60% del programa, ya lo veréis. Y para las personas que no residís en Madrid o que estáis incluso en Latinoamérica o en otras provincias de España o autonomías, fundamentalmente es streaming directo. Es una clase en directo que podéis participar como las personas que están en presencial. Las masterclass son grabadas solo durante la duración del curso, por una razón, porque el conocimiento es difícil que cambie en muchos de los aspectos. La visión cambia en cuanto cambia este mundo. Y muchas de las presentaciones que los alumnos que vais a asistir a este curso vais a tener este año, posiblemente el año que viene en un 30% ya han cambiado. Este mundo, el cambio es constante y lo que tenemos es que adaptarnos y ver cómo adaptar esas visiones a este cambio. El coste, obviamente, es muy competitivo comparado con los MBAs que existen para la industria farmacéutica. Una de las cosas que destacaría, y vais a tener a Juan aquí, es los 80 ponentes de alto nivel que tenemos. La idea no es tener un ponente para 18 clases o masterclass. La idea es que cada masterclass tiene un ponente. Y estos ponentes pues son 20 directores generales y CEOs de compañías farmacéuticas, exministros de Sanidad, consejeros de Sanidad, 18 directores médicos de compañías farmacéuticas, 28 directores funcionales, desde directores de recursos humanos, directores financieros, etcétera, etcétera, incluso médicos de la industria contándonos su experiencia de cómo han entrado y qué es lo que están haciendo. Incluye un programa de orientación de desarrollo de carreras que tengo el placer de dirigir, fundamentalmente globalizado y especializado a cada uno de los alumnos. La metodología, ahora la veremos, creo que es bastante innovadora sobre lo que estáis viendo o estáis teniendo actualmente. El número de alumnos es muy limitado, 20 alumnos. Ese es el objetivo que tiene este programa y ha tenido las 2 ediciones anteriores, y sobre todo que ya es un programa de referencia para las compañías de la industria farmacéutica. Rápidamente, sobre la metodología innovadora, es lo que os decía, no está focalizado en 100% conocimiento, porque la diferenciación no está muchas veces en el conocimiento que lo podéis adquirir, está en esa visión, en poder ver qué hay hoy y qué puede haber mañana. El 40% es adquirir esta visión global, el 20% es clave, y vosotros lo vivís también en la sanidad pública, es este networking en la industria farmacéutica. El 20%, por supuesto, es adquirir conocimientos básicos en áreas claves que incluyen el negocio de farma y biotech, y 10% daros los mecanismos para profundizar donde queráis, y otro 10% que pueden ser competencias y habilidades. Esto es lo que os decía. Normalmente cuando vais a un MBA, un programa de mucha especialización como este, lo que se basan es en analizar el pasado para entender muy bien el presente. Nosotros lo que queremos es analizar el presente, entender muy bien el presente para entender el futuro. Y quizás es la gran diferenciación que existe en este programa. Rápidamente, son 84 masterclass con 80 ponentes. Empezamos el 18 de mayo y terminamos el 19 de enero del 2023. Y las masterclass son miércoles y jueves de 4 a 9 y cuarto. Según va pasando el programa, tenéis ahí las fechas, sobre todo para planificarlas las personas, pues eso, si estáis en la práctica clínica por vuestras guardias, etcétera, etcétera. Comentaros, existen 10 módulos. Hay un primer módulo de la industria farmacéutica, clave para vosotros para conocerla, pues donde os vamos a presentar pues el entorno, el mercado, el marco legal, los productos biotecnológicos,
el mercado de los fármacos innovadores, el mercado de las vacunas, el mercado de los genéricos, el mercado de las enfermedades raras, como está Juan en este área, o el mercado de consumer health o el mercado de los biosimilares. Es entender todos los mercados y productos que se ponen a disposición del médico. Existe un segundo módulo que es el Sistema Nacional de Salud, en el cual vosotros lo estáis viviendo, pero nosotros lo que necesitamos es saber cuáles son los retos que tiene este sistema y qué es lo que va a pasar en años futuros. El tercero es, vamos a hablar de estrategia, de finanzas, que sé que a veces os pilla un poco lejos esta parte, pero hay que prepararos en la parte numérica y financiera. El cuarto es analizar todas las áreas comerciales, marketing, ventas, cómo se mueven. El quinto, que no es un módulo, son casi 3 módulos, es focalizarnos en el área médica, que es lo que es el área médico-científica. Un módulo 6, que es el área de acceso a mercado, clave en la industria farmacéutica. Y un módulo 7, donde os vamos a presentar aspectos de revolución tecnológica que pueden hacer disrupción en este sector farmacéutico, incluso en el vuestro, si estáis en la práctica clínica actual, esta disrupción de todo lo que va a suponer la digitalización, el big data, la medicina individualizada, muchos de los aspectos, inteligencia artificial, muchos de los aspectos que van a entrar en nuestras vidas o que ya están entrando en nuestras vidas y que van a afectar obviamente a este sector farmacéutico. El 8 y 9 es un desarrollo directivo y de competencias de éxito y un programa, como os decía, de orientación de desarrollo profesional. Y el módulo 10 es un proyecto final donde veréis la experiencia de lanzar un propio producto dentro de la industria. ¿En qué consiste esta metodología? Rápidamente ya termino. Cada masterclass tiene una lectura preclass, que lo que hace es retaros en ese área para que entendáis un poco o para que veáis un reto que existe en esa área concreta. La presentación del ponente, esto chocará, pero es muy interesante, corresponde cada vez a un alumno del propio máster. Esto lo que da es ese networking de poder conocer a los ponentes y tener esa oportunidad. La masterclass durante esas 2 horas y cuarto de muchísima participación, preguntas, etcétera. Todo esto se sube a un portal del alumno donde tenéis toda la información. Cada masterclass requiere un examen sencillo, pero de cualificación para la universidad. Y existen 4 planes. Se hace un plan financiero en el cual tenéis que tener esa experiencia de un P&L de producto, de los aspectos básicos financieros que os vais a encontrar en la industria farmacéutica. Un plan médico, obviamente, que es clave para vosotros en el futuro de la industria farmacéutica. Un plan comercial y un plan de acceso. Y finalmente un proyecto final. Todo trabajado en grupo. Porque uno de los aspectos que me pregunta mucho en qué se diferencia lo que es la práctica clínica real de la industria farmacéutica, digo, mira, una de las diferencias es que hasta ahora trabajáis muy solos. Es curioso, muy solos. Empezáis la universidad, 6 años, iba a decir, con un sobreesfuerzo, especialmente en vuestras carreras, sobre otras que hemos hecho que son mucho más sencillas y que requieren, menor tiempo de aprendizaje y menor esfuerzo el que habéis hecho vosotros. Después hacéis muchos de vosotros la especialización, también muy individualizada. Los trabajos suelen ser muy individualizados, pero la industria farmacéutica es una gestión de trabajos en grupos continuamente, proyectos, etcétera, etcétera, en este sentido. Y no me quiero enrollar más porque yo creo que el protagonismo está más en Juan y en analizar esta necesidad de incorporar médicos a la industria farmacéutica. Juan, para empezar la entrevista, pues yo creo que sería interesante conocer tu historia, que tiene que ser una historia bonita que empezó empezaría supongo que cuando quisiste hacer medicina, pero ver cómo un médico que se incorpora a la industria farmacéutica y se construye un futuro profesional en ella y llega a un puesto muy destacado como director general. Pues muy bien, Miguel. Bueno, primero muchas gracias por invitarme y muy buenas tardes a todos. Pues sí, mi camino es el camino que algunos otros médicos también han trazado en la industria y solo puedo decir que estoy tremendamente orgulloso cuando miro para atrás de todo lo que he hecho, ¿no? Y es verdad que cuando empiezas en medicina, pues piensas en esa parte tan vocacional de la bata blanca, de dedicarte al paciente, y así lo haces. Y bueno, en mi caso, pues acabé medicina y luego hice la especialización de medicina familiar y comunitaria, pensando también en la idea del médico tutipotencial.
conocer un montón de aspectos de todas las patologías, derivar poco y ser muy resolutivo. La realidad es que luego te encuentras que realmente la sanidad pública, pues bueno, no fomenta mucho lo que son realmente las vocaciones. Es bastante, te conduce un poquito a la desilusión, ¿no? Porque no tienes medios, no tienes tiempo, no tienes la calidad asistencial que debes dar. Y ves que llevas un par de años en ese área y que empiezas a desmotivarte y cuando miras alrededor de tus compañeros que llevan 20 años, les ves súper desmotivados, ¿no? En ese momento se cruza la industria farmacéutica en mi camino por algún compañero que ya había entrado que me dice, oye, pues mira, hay muy buenas oportunidades en la industria para médicos, empezando en el departamento médico, que es como empecé yo, como MSL, que es un puesto muy natural, ¿no? Para médicos dentro de la industria. Y Ujú. ahí entré hace 20 años y aquí estoy. Entonces, si tuviera que resumir estos 20 años, lo que diría es que la industria me ha proporcionado un desarrollo no solo profesional, sino también personal que jamás habría pensado. Como me dijo una vez un CEO con el que trabajé, the limit is the sky, y eso es verdad. Aquí el límite en la industria te lo pones tú. Puedes crecer y puedes desarrollarte en todo lo que tú quieras porque las puertas están abiertas. Y bueno, pues he podido llegar a ser ahora mismo GM de una empresa para España y Portugal. Y si miro para atrás y pienso, bueno, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado en aquel centro de salud trabajando? Pues posiblemente habría seguido haciendo lo mismo durante los siguientes 20 años. Sin embargo, ahora pues he podido crecer en todas esas áreas, en esas dos áreas que hemos comentado, personal y profesional, conocer infinidad de gente, infinidad de cosas y sobre todo un aspecto que para mí es importante y es pasar de ese trabajo que tú decías individual de curar a un paciente tras otro a poder entrar en el campo de mejorar la vida de miles de pacientes. Pues yo me quedé un poco con esa idea y con el tremendo desarrollo que la industria te posibilita como médico si quieres entrar a trabajar en ella. Juan, ¿por qué la industria farmacéutica necesita médicos? La industria farmacéutica necesita médicos de una manera pues muy lógica. Cuando un médico se ha formado en entender bien la enfermedad, entender el paciente, la fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento, no hay forma más natural de que un médico dé un paso adelante y salte al campo de la investigación, desarrollo y comercialización de esas herramientas, porque nadie mejor que un médico puede entender lo que un médico necesita. De tal manera que para la industria, tener un médico dentro supone tener un aliado perfecto que conoce de primera mano cuál es la necesidad terapéutica que debe poner a disposición de otros médicos y para que estos a su vez traten a pacientes. Además, para la industria es muy fácil contar con un médico porque tiene una base científica y formativa muy grande, con lo cual es muy natural entender de qué estamos hablando y de alguna manera también entronca con el poder ofertar esas mejoras en todo lo que son las soluciones y las opciones terapéuticas que ponemos a disposición de los otros médicos. Hablando en ese lenguaje además de tú a tú. O sea, cuando un médico en la industria habla con un médico que está haciendo asistencia sanitaria, están hablando en un lenguaje que es de compañeros, un lenguaje en el que se entienden perfectamente, en el que, por un lado, se expresan las necesidades y, por el otro, los médicos de la industria expresamos cuáles son los caminos o los planes de acción que podemos poner en marcha para mejorar esa asistencia y esos tratamientos. En definitiva, como ves, yo creo que Bueno, lo he un definido bien. médico esté dentro de la industria es un poco, casi diría, como un hábitat natural que no tiene por qué ser la asistencia sanitaria, pero que sí es y es absolutamente necesario, imprescindible, que es el papel del médico en la investigación, desarrollo y comercialización de los medicamentos. Ujú. Y en el otro aspecto, ¿qué ofrece a estos médicos que están pensando entrar en la industria farmacéutica? ¿Qué les puede ofrecer la industria farmacéutica? ¿Qué te ha ofrecido a ti la industria farmacéutica? Infinidad de cosas, Miguel, infinidad de cosas. Fíjate, si ahora miro para atrás, entré en la industria farmacéutica, empecé a trabajar como MSL en un departamento, empecé a formarme bastante en lo que era el campo de la investigación, que lo desconocía. De hecho, me gustó tanto que ahí, estando ahí, saqué tiempo para hacer la tesis doctoral, que en un campo de investigación. De alguna manera quería yo validarme como investigador de mi propia investigación y así lo hice, con lo cual adquirí unos conocimientos de estadística,
de planteamiento de hipótesis, de desarrollo, obtención de datos, resultados, presentación, conclusiones, etcétera, lo cual fue muy bonito. Desarrollé luego un siguiente paso cuando pasé a ser gerente, que es el de gestión de personas. Tenía un equipo a mi cargo. Eso no me ha pasado nunca. Y yo como médico, pues difícilmente lo iba a poder hacer, ¿no? O sea, tendría que ser jefe de servicio o algo así, pero de forma muy natural y en pocos años pude dirigir mi propio equipo, lo cual es maravilloso, ¿no? Porque ayudar a otras personas a desarrollarse y a mejorar profesionalmente es una de las cosas que más te gratifican a ti como profesional, ¿no? Ser ese coach o ese líder en ese equipo. Y luego un aspecto muy importante que tú estabas diciendo, que quizás no le damos la suficiente importancia, es el trabajo en equipo. Entonces, ese trabajo en equipo es maravilloso, poder disfrutar de ello, porque efectivamente cuando eres médico te sientes súper aislado. Yo recuerdo aquella consulta con una lista de 60 pacientes por ver y estaba yo solo. Aquí, sin embargo, ves que trabajas pues, con tu compañero de marketing, con el de ventas, con el de finanzas, con el de acceso, con quien sea. Cada uno de ellos te enriquece, aporta su visión desde su punto de vista, desde su función, y tú con eso además aportas la tuya. Entre todo el mundo se construye algo mucho más grande, mucho más poderoso, pero es que además tú te enriqueces a través de la visión que tienen otros profesionales, con lo cual todo ese conocimiento va en tu background. De tal manera que, en resumen, desarrollo personal, desarrollo profesional, desarrollo de habilidades como liderazgo, como coaching, como trabajo en equipo, ya por no hablar del conocimiento multicultural que tienes cuando interaccionas con compañeros tuyos que además son de otros países, ¿no? Con lo cual todo eso te va enriqueciendo de una manera brillantísima. Yo la verdad es que me siento muy, muy afortunado de haber entrado en la industria farmacéutica y haber desarrollado toda mi carrera en ella. Y Juan, yo te lo corroboro, sabes que he estado 35 años también dirigiendo compañías, 5 compañías farmacéuticas en área de recursos humanos y también me siento muy satisfecho de haber hecho ese trabajo y de seguir trabajando para vosotros. Otra de las preguntas, bueno, además me la están haciendo ahora es ¿qué posiciones? Ese miedo siempre ante lo desconocido o lo que les pilla muy lejos actualmente, es decir, ¿qué posiciones puede ejercer un médico dentro de la industria farmacéutica? Y sé que me vas a decir todas, porque yo estoy de acuerdo, todas. Pero quizás algo más práctico para ellos. ¿Por dónde pueden empezar? ¿Cuáles son las posiciones en las que pueden sentir más a gusto inicialmente en la industria para después desarrollarse y conocerla? Pues efectivamente todas las posiciones pueden ser desarrolladas por un médico. Yo he desarrollado ya varias. Es verdad que quizás la puerta de entrada más natural para un médico sea el propio departamento médico o cualquiera de las funciones del departamento médico. La posición de MSL es una posición para mí especialmente bonita, por si la gente no lo conoce, pero las siglas son de Medical Science Liaison, que viene a ser un poco el responsable científico de un medicamento. Yo recuerdo cuando yo entré, que yo entré con esa posición, estuve 3 años, lanzamos en los primeros 2 años hasta 4 medicamentos. Yo me dediqué a recorrer toda España con un proyector debajo del brazo, con un ordenador, con una serie de diapositivas, a explicarle a los médicos qué era aquel medicamento nuevo, cuáles eran los datos de los estudios clínicos, cuáles eran los efectos adversos, un poco todo esto. Y me sentí tremendamente útil, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí era un área fácil, era un área pues, que conoces, después de venir, de haber hecho el MIR y haber estudiado 60.000 enfermedades, pues bueno, conocer una es muy sencillo. Te eriges en el gran experto de esa enfermedad y entonces pues puedes aportar muchísimo, muchísimo valor en ese campo. Como MSL a mí me gustó mucho. ¿Qué hay que hacer? Estar dispuesto, lógicamente, a viajar, a ser flexible. Había veces, yo empecé a trabajar mucho en reproducción asistida donde las clínicas privadas acababan a las 9 de la noche. Pues a las 9 de la noche era cuando el ginecólogo tenía su tiempo y su paz y su calma para escucharme. Pues a las 9 de la noche iba yo allí y se lo contaba. Y luego era muy gratificante cuando luego esta persona te llamaba a los pocos días para solventar alguna duda, etcétera. O sea, te erigías un poco también en ser su consultor científico de referencia. Como digo, el puesto de MSL es un puesto muy bonito de entrada que la industria necesita cubrir con gente con un alto nivel científico y para eso no hay nada mejor que un MSL. Luego, a partir de ahí ya cada uno trazará su camino. Yo pues en aquel momento pasé a ser gerente de ventas porque era mi evolución natural, ya que los MSLs reportábamos a esa gerencia. De ahí pasé a ser director, luego director de distintas funciones y luego ya director general. Con lo cual, va a depender un poco del camino que cada uno quiera trazar, pero como puerta de entrada ser MSL o
en su defecto, Medical Advisor, que es un puesto, digamos, un poco más estratégico, más de consultoría dentro de lo que podría ser la propia oficina, también es un buen puesto de entrada para cualquier médico que quiera empezar en la industria farmacéutica. Y una de las preguntas que también me están haciendo, bueno, pero existen muchas posibilidades, a lo mejor es analizar con ellos por qué este cambio estructural en las compañías farmacéuticas donde ves anuncios diarios de que se piden Medical Scientific Liaison o incluso asesores médicos. O sea, ¿por qué se están potenciando tanto estas posiciones y por qué se requieren tantas? Bueno, lo que estamos viendo y en lo que estamos viviendo es una transformación sistemática de todo lo que es la industria farmacéutica y de su modelo de venta, podríamos decir. Hasta ahora era un modelo en el que era mucha promoción a base de visitas repetitivas con mensajes comerciales, etcétera. Pero ese modelo de alguna manera está un poquito caduco. Ahora es un Claro. modelo más de valor añadido y el valor añadido se da desde la ciencia. Entonces, si yo cuando voy, que lo hago todavía, ¿no? Pero cuando voy a hablar con un médico, con un compañero, porque lanzamos un medicamento, lo que yo quiero hacer es que entienda perfectamente cuáles son los beneficios de mi medicamento para ciertos pacientes y que entienda bien cuál es el perfil de paciente para ese medicamento. Por lo tanto, el puesto del MSL es un puesto de alto valor añadido, porque con una visita o con una conversación o una reunión puede conseguir un convencimiento desde el punto de vista de la razón que va mucho más allá de lo que es el convencimiento tradicional que hacía la industria a través de los mensajes repetitivos de la promoción sistemática de ventas. O sea, no se trata ya de ir con un folleto con 4 claims machacados, sino se trata de hablar con los médicos realmente de cuál es su necesidad, qué necesitan sus pacientes y a partir de ahí ponerles en la mesa y ofertarles cuál es el valor añadido de tu medicamento. Ujú, interesante. Y bueno, hemos hablado, te has focalizado mucho en la posición de MSL. ¿Qué hace un Medical Advisor? Sé que hay responsabilidades distintas en compañía, pero en general, ¿qué hace un Medical Advisor en una compañía farmacéutica? A mí me gusta esto vincularlo a un concepto muy claro, que es la estrategia y la táctica, ¿no? La estrategia es el qué queremos hacer y la táctica es el cómo lo hacemos. Entonces, para mí, digamos que esas dos funciones o esas dos posiciones definen claramente lo que es el departamento médico. Hay una función estratégica, es qué queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? Un estudio de eficacia, un estudio de seguridad, un estudio de calidad de vida, un webinar, un simposio, un congreso, etcétera. Pues todo eso es lo que el Medical Advisor sobre todo va a pensar. Cómo generar valor para difundir el conocimiento de los medicamentos que tenemos o para obtener evidencias científicas de esos medicamentos. Esa sería la función básica del Medical Advisor, una función muy estratégica. Vamos al otro lado, vamos a la parte táctica. Hay que poner eso en valor, hay que poner eso en el campo, hay que ir a visitar a los médicos. Los médicos no están en nuestra oficina, los médicos están en los hospitales y hay que ir a los hospitales a verles. Y yo soy de los que a día de hoy sigo haciéndolo y de hecho mañana voy a ir al hospital de Getafe porque tengo una cita con un endocrino y quiero verla en su área, en su ambiente, enfrente de sus pacientes, con sus necesidades. Ahí es donde va el MSL. Va a aplicar la táctica, va a invitar al médico a que asista a un simposio, va a invitar al médico a que participe en un estudio, lo que sea. De tal manera que el Medical Advisor y el MSL son dos funciones coordinadas. La de Medical Advisor es más estratégica, es más de diseño y de pensar qué es lo que hay que hacer y poner en marcha el proyecto. Y la del MSL es más de terreno, más de campo, que solemos decir que es estar muy cerca del hospital, muy cerca del médico, para poder trasladarle el valor de las actividades que se van a poner en marcha. Mira, me hace una pregunta que yo también te lo iba a hacer. ¿Qué necesito yo como médico para entrar en tu compañía? Pues mira, solo una cosa, solo una, ganas de trabajar. De verdad, solo con ganas de trabajar se consigue abrir muchas puertas, muchas. La industria requiere solo flexibilidad y ganas de trabajar y ganas de aprender, pero cuando uno tiene esas ganas, como yo las he tenido y las sigo teniendo, la industria lo que solo te puede ofertar al final son beneficios. Entonces, ganas de trabajar y ganas de entrar. Es verdad que yo cuando entré hace muchos años, pues vine directamente, coloqué mi bata, entré en un despacho. Yo, no se me olvidará que el primer día asistí a una reunión, estaban ahí la gente de marketing, ventas, médico y tal,
empezaron a hablar de una jerga que yo pensé que me había metido en, no sé, en un sitio extraño, porque hablaban del Sales and Marketing Plan, del SWOT Analysis, del Rolling Forecast Model, una serie de cosas que yo no entendía nada. Yo tuve que aprender un poco, si me permites un poco la frase, un poco a la me cago en 10, ¿no? Como se suele decir, que es por ósmosis. Entonces yo iba pegando ahí la oreja, iba entendiendo de cosas. Ahora, gracias a Dios, existen másters como este en el que te puedes formar desde la parte teórica y práctica para luego aplicarlo en tu día a día. Yo tuve que hacer la formación a la inversa. Me soltaron allí delante de los toros y luego ya años después empecé a hacerme una formación más reglada. Pero de verdad, si alguien quiere entrar en la industria, solo tiene que pensar en conocimientos básicos, a través de un máster como este perfectamente, y luego tener ganas de trabajar. Con eso ya lo tiene todo. Bueno, te iba a preguntar qué puede aportar un tipo de programa para estos. A diferencia de entrar directa, primero, entrar directamente es complicado. Juan, directamente de la práctica clínica, directamente a una compañía farmacéutica, a veces es muy complicado. La falta de networking en este sentido y tal. Y era lo que te iba a preguntar, ¿qué puede aportar un programa de estos para ellos? Y tú me has contestado parte de ello. Sí, puede aportar muchísimas cosas. Precisamente hacer ese interface que hay en moverse desde la parte más puramente asistencial a la parte de lo que necesitamos en la industria farmacéutica. Entonces, cuando tienes un máster de esto, es un puente perfecto en el que vas a adquirir todos los conocimientos técnicos básicos y a su vez vas a posibilitar tener esas prácticas de entrada en la industria. De tal manera que esa primera experiencia de junior la vas a consolidar ahí mientras vas consolidando tus conocimientos técnicos teóricos. De tal manera que coges la parte teórica, adquieres el conocimiento de la parte práctica y cuando has acabado ese curso estás capacitado para trabajar en la industria farmacéutica sin ningún tipo de problema. Mira, me hacen otra pregunta y es, la industria farmacéutica, ¿vamos a continuar la precariedad que vivimos en la parte asistencial? Absolutamente no, absolutamente no. Una de las primeras cosas que yo me di cuenta cuando entré en la industria es que la industria es igual de exigente que de generosa. O sea, yo recuerdo, lo hablaba, no se me olvidará, cuando yo entré en la industria, lo primero que hicieron fue darme un ordenador, un móvil y las llaves de un coche. Yo se lo dije a mi padre y me dijo, pero si todavía no te lo has ganado, ¿cómo te pueden dar esto? Que no, pues, papá, son herramientas de trabajo, me pareció maravilloso y un contrato que en aquel momento ya ganaba más que trabajando en dos sitios, porque yo estuve trabajando haciendo asistencia primaria, más luego las consultas de urgencias que hacía en la clínica Moncloa, etcétera. Eh, a día de hoy puedo decir que gano, pues no sé, como 5 veces más de lo que era en aquel entonces mi salario. O sea, sé que no hay precariedad ninguna en el sector farmacéutico. Es un sector muy agradecido con los que a su vez son generosos con la empresa. Si tú te dedicas con esfuerzo y con tesón y le dedicas tiempo y cariño, la empresa desde luego lo que va a hacer es lo que hacen las empresas privadas, que es retener a la gente buena y por lo tanto vas a tener un paquete de compensación de beneficios muy, muy generoso. Mira, aquí hay una reflexión o pregunta, y dice, si entro en la industria farmacéutica, ¿dejo de ser médico? Absolutamente no, absolutamente no. Todo lo contrario. Como yo decía antes, mira, yo por ejemplo, acabo de conseguir, después de una larguísima y muy, muy dura negociación con el Ministerio de Sanidad, acabamos de conseguir la aprobación de un medicamento para síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing hay 1.800 personas en España, que son 1.800 que tienen muy mala solución. Muy mala porque es un síndrome que es muy difícil de tratar. Los médicos lo saben, las soluciones que hay medicamentosas no son exitosas. Nosotros tenemos un medicamento que es el doble de eficaz. Yo ahora mismo me siento tremendamente orgulloso y me identifico como médico por haber sido capaz de traer esta solución a 1.800 pacientes que antes no lo tenían. Y no tengo que ser endocrino para ver uno por uno a esos 1.800 pacientes. Lo que hago es ser un médico de la industria que facilita ese tratamiento para que los endocrinos de toda España puedan tratar a sus pacientes. Por lo tanto, es una forma de entender la medicina mucho más amplia, mucho más integradora y que en el fondo te gratifica tanto más que si simplemente estuvieras en una consulta viendo paciente a paciente. Vamos a aprovechar, Juan, de tu especialización en enfermedades raras, que a mí es un campo que me apasiona y que no solo me apasiona,
sino que es donde veo que se va a invertir más en este perfil de médicos. Bueno, se está invirtiendo, no voy a decir en el futuro, porque se está invirtiendo. eh, ¿Cómo atraerías a estas personas que nos están escuchando, estos colegas tuyos, estos médicos, hacia este área de enfermedades raras, que creo que, bueno, que es uno de los futuros de la industria farmacéutica más interesantes? Sí, efectivamente, tenemos enfermedades muy tratadas y muy bien conocidas, ¿no? Yo ahora pienso, por ejemplo, que todos los factores cardiovasculares pues están súper controlados, ¿no? O sea, controlamos el colesterol, controlamos el azúcar, controlamos la tensión, controlamos las arritmias, controlamos prácticamente todo. Pero claro, es que hay entre 7 y 8 mil enfermedades raras que afectan a un porcentaje muy pequeño de pacientes, con lo cual es muy difícil investigar, muy difícil. Yo he hecho estudios para lanzar medicamentos que hemos conseguido, en el mejor de los casos, coger 60 pacientes de toda Europa, habiendo, por ejemplo, 5 en España. En toda España, 5 pacientes, pero 5 pacientes que necesitan una solución. Entonces, por eso ahora la industria farmacéutica se está volcando mucho en enfermedades raras, porque no hay soluciones para estos pacientes. En España tenemos unos 3 millones de españoles afectados por enfermedades raras, pero claro, afectados por una de las 8.000 que existen. Entonces, de forma aislada, son muchas y está muy atomizado. Por eso, esto es uno de los ejemplos y de las muestras que nos dicen todo lo que queda todavía por hacer. Porque estos pacientes necesitan una solución y no la tienen. Mira, he puesto el ejemplo del colesterol. Anda que no hay estatinas para tratar el colesterol. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de la cistinosis oftálmica, que es una enfermedad que yo trato, que hay 38 pacientes en toda España, no existe tratamiento, no lo hay. Nosotros vamos a traer uno, pero es que no hay nada alternativo. Y esos 38 niños se pueden quedar ciegos con el tiempo si alguien no se dedica a trabajar en ello. Entonces me parece un campo precioso, porque es un campo que está todo por hacer, todo por explorar, y cuando eres el primero que está trayendo soluciones y medicamentos huérfanos, que como dice su nombre, es que no existe nada en ese mercado con ello, pues es un campo muy bonito y por eso la industria va a requerir mucha más inversión y mucho más apoyo y trabajo de médicos que puedan entrar en la industria para trabajar ese área. Ujú. Bueno, aquí hay otra pregunta que quizás es para nosotros. ¿Este programa facilita el entrar en la industria farmacéutica? La contestación es que es el objetivo. O sea, es que el objetivo de este programa es entrar en la industria farmacéutica. Entonces, todas las compañías y los profesionales como Juan que requieren profesionales, pues nos contactan y nosotros lo que hacemos es darles la posibilidad a todos los alumnos de que puedan tener esas posiciones. Y en el caso de becas, nosotros las gestionamos. O sea, nosotros gestionamos las becas con las compañías farmacéuticas y nos aseguramos que, primero, no son becas como becarios, sino son profesionales que van a trabajar como uno más dentro de una compañía farmacéutica, porque ese es el objetivo de formar colegas que vamos a tener en la industria y ver dentro de 4 o 5 años pues el desarrollo que van a tener todos nuestros alumnos. Juan, no te quiero quitar más tiempo. Quizás algún consejo final, algo de las personas que te están escuchando y que tú puedas ofrecerles por tu experiencia. Seguro. Yo lo que les diría es que si ellos realmente sienten que son gente dinámica, gente con ganas de aprender, gente con ansia de conocer y de explorar caminos y de crecer, que no se lo piensen y que la industria farmacéutica es una excelente oportunidad. Y digo oportunidad porque ellos van a llegar a lo que quieran ser y van a poder diseñar su propia carrera. Entonces, si realmente es gente dinámica, gente comprometida, gente con ganas de trabajar, con capacidad de escuchar a los demás y de dar sus opiniones, de enriquecer y enriquecerse, que no se lo piensen porque la industria es un campo muy bonito. Yo entré en la industria pensando, mira, ya conozco la medicina asistencial, siempre estoy a tiempo de volver y volver a ponerme la bata y veintitantos años después no se me ocurre, porque es tanto y tan bonito lo que se puede hacer desde la industria que no compensa. Entonces, yo solo les diría, intentadlo, no os quedéis con la duda, porque de verdad el que entra en la industria no sale y desarrolla una carrera profesional muy bonita. Juan, da gusto oíros y oír a tus compañeros que están en el MBA, como sabes.
colegas tuyos, la pasión que tenéis por la industria, o la pasión que tenemos, porque yo Ujú. me incluyo dentro de ella. Y nada, agradecerte muchísimo estos minutos que hemos tenido contigo, que nos cuentes estas experiencias. Y nada más, deciros que si alguno estáis interesados o queréis algún tipo de orientación o pregunta que podáis tener a posteriori a través de Amir, estamos encantados de tener una conversación con vosotros. Juan, muchas gracias y A ti, estamos en Miguel. Un placer. Buenas tardes.